Saludos cordiales. En esta grabación voy a tocar el tema de cómo elegir un tema de tesis con bases científicas y sentido académico. ¿Por qué elegir el tema de investigación es crucial? La elección de un tema no es un simple decorativo. Si el tema es confuso, la tesis es débil. Si el tema se siente forzado, lleva a cierta frustración en no poder lograr un avance. Y si el tema no genera elementos de viabilidad, justamente su desarrollo se imposibilita. Elegir el tema correcto es un acto fundacional, es el cimiento en cualquier proceso investigativo. Aquí relaciono algunos criterios para elegir un tema de tesis. Por ejemplo, dar cuenta de ciertos intereses personales. No se trata solamente de me gusta, desearía investigar este tema, que es un buen referente, sino buscar una conexión temática que permita un diálogo con cierta experiencia, cierta relación de características muy personales, como valores, inquietudes, cierta inclinación temática por referentes diversos. Por ejemplo, en el pregrado, en la licenciatura, puedo tener ciertas asignaturas, ciertas materias de mayor predilección. Entonces, yo hago una relación de cuál podría ser esa materia, qué tópicos se tocaron en esa materia y en cierta forma dar una primera intuición de cómo hacer una elección temática. Relacionar la pertinencia académica y social da cuenta de cómo el investigador puede ir identificando su área formativa y qué necesidades podrían responder a un estudio en particular. Dar cuenta de una viabilidad investigativa relaciona verificar ciertos recursos en cuanto a tiempo, si existen datos, si existe acceso a la información, si existen las unidades de análisis que me van a permitir desarrollar esta investigación. Un tema ideal puede dar cuenta de ciertos elementos que den su viabilidad o la imposibilite. Necesario tener el vínculo de la construcción del conocimiento, relacionar una coherencia epistemológica y, por supuesto, con relación procedimental en cómo el tema se va alineando con cierta apropiación del conocimiento, preguntándose si es que busco explicar una realidad, busco posiblemente describirla, busco transformarla y de esta forma, aspecto que hablaremos más adelante, también definir qué enfoque voy a adoptar. Un enfoque más cualitativizador a distinción de un enfoque que relacione posiblemente manejo numérico, un enfoque más cuantitativo, o posiblemente una conexión, una junta entre ambos elementos. En cuanto a la elección del tema de investigación, uno podría relacionar una idea, un detonante, a partir del cual yo puedo pensar ciertas relaciones que vinculen una problemática o posiblemente considerar que este tema puede ser expresado como una pregunta. Será más adelante nuestra pregunta de investigación.
¿Cómo se pueden generar nuevas ideas de investigación? A partir de mis vivencias, de mis experiencias, revisión de ciertos otros documentos, otras investigaciones, otras tesis, otros artículos, notas de prensa, videos, piezas audiovisuales, programas televisivos, blogs, información disponible en Internet, páginas web y un gran conjunto de aspectos que podrían ayudarme a considerar qué temas podrían ser susceptibles de ser investigados y que tengan afinidad con el estudio que yo pretendo desarrollar. Intereses personales, por ejemplo, si tengo cierta inclinación musical hacia el deporte, hacia las artes, pueden en cierta forma dar cuenta de un criterio que permita tener una elección temática. La formación base que uno tiene, si estoy estudiando economía o de pronto psicología, o estoy optando a un grado de maestría y mi formación base es ingenieril, puede dar elementos de qué perspectiva podría tomar la investigación que yo pretenda. Pensemos un estudio que vea la conformación de clases sociales, pero a partir, mi formación es psicólogo, a partir de una perspectiva de la psicología. Necesario considerar ciertas oportunidades en cuanto al acceso a la información. No todas las investigaciones tienen a disposición datos. Preguntarse si yo voy a recabar, tengo la posibilidad de levantar datos de fuente primaria. Importante considerar ciertas brechas del conocimiento. ¿Qué aspectos no han sido trabajados por otras investigaciones? Posiblemente, si una investigación se desarrolló en otro contexto, si yo podría traerlo al contexto, a mi realidad, a mis propias particularidades. O si de pronto se abordó una investigación bajo un enfoque cuantitativo y ahora esa investigación podría emular ciertos criterios y dar cuenta de una investigación que tome aspectos más cualitativizadores. Tal vez en relación de la situación del momento, dar cuenta de que mi investigación podría resolver un problema. También podríamos vincular si los temas que voy eligiendo tienen en su idea, por otros referentes, otras investigaciones realizadas, alguna estructura formalmente ya trabajada. Si la idea puede llevar a un tema investigativo que pueda tener una profundidad en cuanto a su análisis. Una vez uno elige el tema, va a ser importante conocer ciertos antecedentes, lograr una culturización, conocer más sobre el tema, leer más artículos, ver qué se ha escrito, qué relaciones existen para conocer más sobre este tema investigativo. Importante lograr una culturización en un espectro amplio de conocimiento, lo que se ha escrito en otras regiones del planeta, lo que se ha escrito en regionalmente Latinoamérica o posiblemente en un país particular. Este tipo de revisiones pueden ser sistematizadas con ayuda, con auxilio de la inteligencia artificial. Existen aplicativos de inteligencia artificial orientados específicamente a hacer este tipo de tareas. Podría seleccionar una perspectiva a partir de la cual voy a abordar mi investigación. O puedo tal vez elegir varias perspectivas o tener una perspectiva particularizada, principal. Se busca, idealmente, que el tema no sea tan general, buscar acotarlo, procurar cierta delimitación temática en dónde voy a realizar el estudio espacial, en qué momento, los últimos 10, 5 años, el momento actual,
y tener cierta relación de precisión semántica, utilizar los términos apropiados para la elección temática. Aquí les pongo dos referentes que en bibliografía especializada brindan una relación de cómo la investigación científica da cuenta de ciertos elementos de elección temática que pueden ser adoptados para mi investigación. Por ejemplo, el documento de formación del espíritu científico como una contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo de Gastón Bachelard. Gastón Bachelard, en este documento, relaciona que la construcción del conocimiento debe superar ciertos obstáculos epistemológicos. Estos obstáculos de comprensión de la realidad compleja dificultan la elección temática. Sin embargo, yo podría hacer una elección que se base en ciertos elementos disruptivos, salir del convencionalismo, lo que se suele investigar a través de mi investigación, de mi estudio, de mi tesis, plantearlo de una manera distinta. Ahí le relaciono otro documento de Jürgen Habermas, El conocimiento e interés. Este documento es una propuesta epistemológica orientada al análisis crítico, relacionando que la elección temática debe pretender una transformación social, una relación emancipatoria, altamente cuestionadora de lo que usualmente se suele investigar. Vinculo algunos ejemplos aplicados para, en cierta forma, relacionar la generalidad temática de aspectos que son mucho más específicos. Por ejemplo, si yo quiero analizar la educación en Bolivia, un tema muy interesante, bastante amplio, que yo podría relacionar, pensemos en un sistema educativo, desde estudiar lo que pasa con los más pequeños, infancia, una relación posiblemente en grado de niñez, nivel primario, a un nivel secundario, incluso superior, incluso andragógico. Por tanto, la educación es un tema que es muy amplio, muy general, distinto de lo que podría ser este otro planteamiento que vincula el impacto del uso de plataformas digitales en el desarrollo de competencias lectoras en estudiantes de secundaria del área rural del departamento de Cochabamba. Muchos aspectos distintos de tener un planteamiento general a tener cierta especificidad temática. Otra relación, yo puedo vincular un tema álgido, como en el momento estamos relacionando la subida de precios, la inflación, pero igualmente es un tema genérico. No me permite un desarrollo investigativo que dé precisión en lo que yo pretendo en mi estudio. Por tanto, si yo relaciono bajo la misma elección temática los efectos de la inflación en el consumo de alimentos básicos en hogares de ingresos medios en la ciudad de La Paz y delimito temporalmente entre 2020 y 2023, y estoy dando una especificidad, una delimitación temática. Algunas recomendaciones. Importante considerar que el tema que yo pretendo investigar debo pensarlo, analogizarlo como si fuera una pregunta. Esto obliga a considerar una problematización, un propósito investigativo. El diálogo, generar una elección temática, se la puede hacer en una internalización muy propia. Sin embargo, solicitar el consejo de una persona que tiene mayor experiencia, un tutor, un experto temático, por su mirada de conocimiento sobre la realidad, puede evitar sesgos
en un entusiasmo que uno pretende desarrollar una investigación, pero tal vez no tenga el respaldo de conocimiento o procedimental necesario. Por ello vinculo la relación epistemológica y a la vez metodológica. También podría vincular cierta relación de investigaciones vinculadas con lo que yo pretendo, tratando de detectar ciertos vacíos de conocimiento, ciertas tendencias, ciertas posibilidades de réplica, cierta innovación. Necesario no confundir lo interesante que puede ser un tema con su factibilidad. Lo ideal es encontrar un equilibrio entre ambos elementos. ¿Por qué será importante plantear a la par de una buena elección temática una buena pregunta de investigación? Porque la pregunta de investigación funge como una brújula, una guía, una orientación que permita hacer un planteamiento claro, específico. La pregunta de investigación va a definir el cómo me voy a apropiar del conocimiento, una relación paradigmática, una relación de qué enfoque, qué forma de ver al mundo voy a adoptar, qué tipo de estudio voy a desarrollar, qué delimitación voy a alcanzar. Sin estas preguntas, sin estas consideraciones, uno puede divagar y encontrarse con ciertas relaciones temáticas que no me permitan el avance claro. Necesario fomentar la curiosidad, ya que la formulación de preguntas estimula la curiosidad. Plantear buenas preguntas también es un propósito investigativo en sí, un deseo de entender mejor el mundo, impulsar al desarrollo de nuevas teorías, nuevas comprensiones de realidad. Desarrollar una pregunta de investigación promueve el pensamiento crítico. Las preguntas científicas van a propiciar el análisis, la evaluación, el cuestionamiento continuo, que es esencial para el proceso investigativo de corte científico. Facilitarán la comprensión de preguntas buscando desglosar ciertos problemas muy complejos en aspectos manejables, en aspectos que tal vez yo puedo, en una mirada analítica, comprender las partes y eventualmente hacer una recomposición del todo. Ahí se habla del método cartesiano, ¿no? Del análisis y síntesis, que trae consigo también un proceso investigativo. Establecer ciertos objetivos da cuenta que las preguntas van a especificar una relación del pretendido, las metas que yo quiero alcanzar y cómo voy a medir mis alcances con cierto grado de éxito, se podría pensar. Necesario considerar que en esta búsqueda temática y el planteamiento de preguntas de investigación se pueden dar descubrimientos inesperados, serendipia. Yo pretendía, tenía una idea investigativa, pero a medida que voy leyendo, me encuentro con novedades, aspectos que tal vez no han sido suficientemente trabajados o posiblemente en otros contextos se los han abordado ampliamente, pero en el caso de mi país, de mi región, de mi locación, no se sabe nada o muy poco al respecto. Entonces, ello también es una forma de generar nuevas vertientes investigativas. Formulando la pregunta de investigación. Una pregunta de investigación debe identificar un área de interés. Comenzar por explorar temas que nos apasionen, temas que sean relevantes para el campo del expertise, que ayuden a mantener motivado al investigador durante el proceso. Si yo elijo un tema que no sea de mi agrado, que sea un tema que me disgusta, va a ser una tarea que no me va a llevar a desarrollar prontamente la tesis que yo pretendo. No se debe considerar
de que alguien nos dé la pauta, este debe ser el tema que tú debes elegir. El tema que uno pretende desarrollar como investigador lo elige cada uno, porque es su propio desarrollo, su propia comprensión de la realidad. Realizar una revisión de literatura me ayuda a revisar lo que ya se ha escrito y me da cuenta de qué elección podría tener en base al conocimiento existente, dar cuenta si hay aspectos que necesitan ser mejor trabajados o posiblemente una relación de transferibilidad, lo que se hizo en otro contexto, hacerlo en mi realidad, buscando cierta especificidad y cierta claridad. Ya decía, temas genéricos, la paz mundial, la economía, la educación, son muy grandes, son muy amplios. Por tanto, yo debo buscar cierta especificidad en la elección que yo pretendo. Para ello existen métodos heurísticos, como el tipo ideal. Voy a hacer un ejemplo a continuación, que me permiten la elección y el planteamiento de preguntas investigativas para formular el desarrollo que yo pretendo para mi estudio. Así también considerar ciertos elementos de viabilidad que muestren cómo yo voy a ir desarrollando, asegurando elementos, recursos con los cuales yo dispongo. Plantear preguntas abiertas, como relacionar qué está pasando, qué consecuencias, qué causales sobre una temática que pueda vincular mejor conocimiento sobre un fenómeno de estudio. Voy a hablar de esto más adelante, pero en esta relación de planteamiento de una pregunta investigativa, el qué descriptivo, por qué explicativo, cómo también una relación que puede ser incluso propositiva, plantear una nueva solución, puede dar cuenta de cómo redactar preguntas de investigación con esta relación de cientificidad. Revisar y ajustar el planteamiento que yo tengo, uno no tiene algo escrito en piedra, sino que va ajustando, va reformulando, puede tener una nota donde tenga muchas preguntas. Y en la revisión de la literatura, en el desarrollo de nuevas ideas, uno puede ir ajustando, ir planteando. Por ello que elegir un tema de investigación requiere tener cierto momento de reflexión, cierto momento que me permita explorar cómo yo voy a elegir el tema, que voy a dedicar un tiempo importante para su desarrollo. Elegir un problema de investigación es dar el origen, el germen sobre el cual yo voy a desarrollar el punto de partida para identificar ciertas dificultades inherentes. Una problematización puede manifestar ciertas necesidades sobre un cuestionamiento de una realidad que puede ser cambiada, que puede ser alterada o puede necesitar de mantener ciertos referentes. Elegir para plantear un problema investigativo existen métodos heurísticos. De métodos heurísticos existen diversos. Yo relaciono algunos de ellos. La heurística me va a dar una relación, una técnica que permita, a partir de la generación de una identificación problematizadora, dar cuenta de ciertas brechas del conocimiento que me lleven a preguntar, a generar preguntas de investigación. Los ejemplos, decía, esto ya hay muchos temas, muchos métodos heurísticos para hacer un planteamiento problematizador. Por ejemplo, uno de ellos, el tipo ideal. El tipo ideal plantea un contraste entre dos situaciones encontradas, lo que es versus lo que debería ser. Entonces, voy a encontrar una discrepancia desde lo ideal a cómo se manifiesta el objeto de estudio en la realidad.
Entonces, pongo un ejemplo. La participación ciudadana en políticas de desarrollo urbano. ¿Cómo debería ser esta? Idealmente, los habitantes deberían tener un rol protagónico, pudiendo deliberativamente opinar, decidir sobre proyectos que están garantizando cierta mejora de su comunidad a través de una cultura democrática, inclusiva, altamente participativa. Pensemos que en la práctica esto no sucede así, como que no sucede en nuestras realidades, donde el acceso a los procesos de decisión están mediados por elementos burocráticos, posiblemente por una consulta que no incluye a todos, donde existe parcialidades en la toma de decisiones o son decisiones unilateralizadas, y entonces nos lleva a cuestionarnos cuál es la brecha entre lo que debería ser lo ideal versus lo que realmente está sucediendo. Y eso lo plantea como una pregunta. ¿Cuál es la brecha entre el ideal sobre el tópico versus lo que realmente está sucediendo en un entorno, en un contexto en particular? Este método puede ser aplicado a temáticas económicas, psicológicas, sociales, legales y un gran etcétera, 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 etcétera. Por ejemplo, ¿no? Podría plantear qué mecanismos de participación ciudadana existen en un contexto en particular para la toma de decisiones en proyectos de desarrollo urbano, como el ejemplo lo está planteando. Cómo estoy relacionando otro tipo de planteamiento, donde vean que matizo la primera palabra con la cual se relaciona la pregunta de investigación. ¿Qué? Descriptivo. ¿Cómo? Estoy relacionando una comprensión. ¿Cómo perciben una percepción? ¿Cómo perciben los ciudadanos su capacidad de influencia en procesos de desarrollo urbano? O tal vez una relación propositiva. ¿Cómo aportar a una alternativa estratégica para alcanzar un modelo de participación ciudadana más cercano al ideal? ¿Cuáles podrían ser las barreras que limiten esta participación efectiva? Bueno, este es un tema cualquiera sobre el cual podría analogizar otras selecciones temáticas y problematizar en este método heurístico del tipo ideal. ¿Por qué, cómo, cuáles? Es una relación que también me va a dar cuenta qué tipo de pregunta voy a plantear. Un qué, ya lo decía, descriptivo. Un cómo, que va a relacionar posiblemente un vínculo entre categorías, entre variables, una correlacionalidad que puede ser susceptible de ser cuantitativizada. Un por qué, tratar de explicar un fenómeno de investigación o posiblemente una relación de cómo plantear una estrategia, un nuevo plan, un modelo, bueno, aspectos que también pueden ser parte de una investigación. Relaciones de en qué medida, cuantitativizadora, de qué forma, procedimental, cuál es el impacto, y ahí uno puede relacionar un vínculo de incidencia. Bueno, y en materia investigativa, relacionar impacto tiene sus propias connotaciones que seguramente vamos a hablar más adelante. O de pronto puedo relacionar situaciones de incertidumbre, de probabilización. Aquí les pongo otro método heurístico de problematización, como es el tema de la espina de pescado, ¿no es cierto? Ichikawa. Y un tema que les pongo ahí, un tema educativo de la deserción de estudiantes, una deserción escolar en adolescentes del nivel secundario. Entonces, para problematizar, yo voy planteando causas. ¿Por qué ocurre esto? Factores individuales, factores familiares, factores escolares, factores comunitarios. Y estas causas me ayudan a dar cuenta de preguntas investigativas. Por ejemplo, ¿cómo influyen las características personales de los estudiantes, como la falta de motivación, el bajo rendimiento académico, problemas emocionales, el tema de la decisión para abandonar la escuela? Factores familiares. ¿Qué papeles podrían jugar factores familiares? Esta relación de deserción escolar, aspectos con la familia inmediata,
que podrían estar influyendo en la decisión del abandono, la deserción escolar. O tal vez factores más del entorno, factores escolares, infraestructura deficiente, baja calidad educativa, baja capacitación o cualificación de los docentes, o de pronto relacionar aspectos que pueden ser más de comuna, más de la condición de la comunidad, falta de inseguridad ciudadana, por decir algo, delincuencia, ¿no es cierto? Vean que aquí se están planteando varias preguntas investigativas que en un desarrollo temático, el tema tentativamente me arrojan preguntas que en el desarrollo investigativo pueden generar toda una tesis en alcances formativos diversos. Y les pongo una pregunta que puede ser general en consecuencia de las otras relaciones conexas. ¿Cuáles son las causas principales de la deserción escolar? Factores individuales, familiares, escolares, comunitarios. Otra relación que también vincula el qué, quién, dónde, cuándo, por qué, cómo. Temáticamente yo tengo una elección. Recuerdan los ejemplos que hacía de la generalidad, la inflación. ¿De qué trata este fenómeno? ¿Qué elementos, en qué particularidad, en qué contexto está realizando? ¿En qué temporalidad yo debo analizarlo? ¿Por qué sucede el aumento sostenido de los precios? O si de pronto tengo una relación propositiva, ¿qué estrategias se podrían, política pública, podrían desarrollarse para justamente, si es un problema el crecimiento de los precios, ir reduciéndolos? Siguiendo con este ejemplo, hago un planteamiento temático. Del planteamiento temático yo digo un ejemplo: acceso desigual a servicios de salud en áreas rurales. No es genérico, específico. Estoy hablando de un objeto de estudio que es el tema de los servicios de salud en un entorno, un contexto particular que son las áreas rurales. Entonces, yo voy relacionando preguntas vinculadas. Por ejemplo, ¿qué barreras específicas se enfrentan las personas, los habitantes de un área rural en particular, para acceder a servicios de salud apropiados? ¿Podrías relacionar qué consecuencias tiene el acceso desigual de los servicios de salud y el bienestar de los habitantes de una comuna rural en particular? Podría vincular quiénes son las personas más afectadas. Otra investigación, otra vertiente. Podría relacionar quiénes son los que proveen los servicios de salud. Podría cuestionarme dónde se encuentran las mayores carencias infraestructurales o de recursos de salud dentro de áreas rurales en un contexto particular. Podría vincular algún elemento de cuán, cuándo algunas iniciativas podrían mejorar el acceso, por qué persisten las desigualdades, una recurrencia, o tal vez una relación de cómo afectan ciertas limitaciones a un acceso de un servicio de salud en un contexto en particular. Hasta acá llego con este video, que lo que pretendía era buscar una relación de comprensión, primeramente, partiendo de una idea investigativa, tener una relación de elección temática. Elección temática que me lleva a considerar elementos de elección personal, de preocupación social, de brechas del conocimiento, discrepancias que podrían ser tratadas. Hubieron investigaciones que trataron el tema, pero ahora yo puedo ampliar mi comprensión. Importante relacionar la problematización que yo puedo plantear a través de técnicas heurísticas y también con ello enlazar preguntas investigativas que lleven a un desarrollo temático. Todos estos elementos pretenden, para que ustedes puedan ir apuntando, dar luces, dar ideas, no dar ciertas consignas. No es un recetario.
cada uno va adoptando los elementos que van a ser más favorables para nuestro propio desarrollo investigativo. Deseando que este apunte haya sido de utilidad, nos vemos en otra explicación. Saludos cordiales.